Buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo aún más, porque usted está más que bendecido. Y si no se ha enterado, entérese. La palabra de Dios dice que Él tiene para nosotros una misericordia nueva cada mañana. Así que aprópiese de eso. Dios tiene cuidado de nosotros en todo. Y en cualquier circunstancia de nuestra vida, Él siempre se hace presente. Por eso debemos tener siempre clara esta palabra, presente en nuestros corazones. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, a quien adoramos y a quien predicamos. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite estar donde podemos adorar al Señor, sentir cómo su presencia se mueve en medio de nosotros y que tú la puedas sentir allí también en tu hogar donde estás, y que también tengamos la oportunidad de ser edificados en su palabra, con esa impartición que viene a través de su espíritu y esa palabra poderosa que es la que trae los cambios genuinos, verdaderos en nuestra vida. Así que sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes una palabra el día de hoy que sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Tú que te has conectado en esta mañana, dispón ese tiempo. Este tiempo que tienes ahora, no te distraigas con más nada. Aun cuando estás allí en su casa, usted disponga íntegramente este tiempo para Dios sin distraerse. Sé que algunas personas tienen problema con el internet, pero bueno, sabemos que podemos ser instruidos y además de eso, esta enseñanza va a quedar también allí en el Instagram, donde usted la podrá ver de manera también completa. Así que disponga su corazón, no solamente abra su mente, sino todo su ser para recibir esta impartición. El poder de la confesión. Y una de las cosas que les he venido hablando durante todo este tiempo, que el estar envueltos en esta coyuntura de cambios que todos estamos viviendo, tan grande, y como les decía el jueves, inédita para nosotros, en ocasiones nos hace descuidar algunas cosas que debemos ponerle también mucha atención en nuestra vida y darle continuidad al trabajo que Dios venía haciendo en nosotros. Pareciera que hay necesidades que son más apremiantes porque obedecen a todo lo que tenemos que suplir en medio de los tiempos que estamos viviendo. Pero no debemos descuidar también algunas cosas que el Señor quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros y que forman también parte del carácter que nosotros necesitamos tener para seguir caminando nuestra vida en el Señor. Que forman parte también de la condición, escuche bien, que nosotros debemos tener para que cuando el Señor se manifieste y venga por nosotros, debemos estar en condiciones. Por eso hay cosas que no debemos descuidar, aspectos de nuestra vida que no nos debemos descuidar porque van a definir nuestro avance espiritual, así como usted lo está escuchando. Porque el propósito del Señor es que cada día nosotros caminemos hacia la madurez espiritual. El propósito del Señor es que cada día nosotros avancemos, no que nuestra vida vaya en decadencia, sino que vayamos en aumento, en crecimiento espiritual. Porque creo que a medida que somos más maduros, entonces Dios nos confiere más aspectos que son parte de la herencia, porque sabemos cómo manejarla y cómo administrarlo. Por muchos siglos, como les decía con relación al tema, y aún en los tiempos que estamos viviendo, millones de personas han encontrado en la palabra de Dios una fuente de refrigerio, de esperanza, de refugio. Y vemos cómo en estos tiempos también muchas personas que usted tiene allí agregadas a su teléfono, en el Instagram, en el Facebook, les piden palabra. ¿Por qué? Porque están anhelantes de escuchar buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Y como esa palabra tiene ese efecto que ninguna otra palabra puede hacer, entonces las personas, las multitudes de personas, piden que nosotros podamos enviarle palabra, que podamos enviarle texto, que ellos puedan leer acerca de la palabra de Dios, porque ella empieza a surtir en la vida de cada uno de ellos ese efecto que solamente ella tiene.
ese efecto purificador, liberador, que aún permite que esos temores que se generan dentro de nosotros podamos ser libres de eso. Por eso esa palabra es tan buscada y tan propicia en nuestras vidas. Y toda ella contiene la riqueza de Dios, lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida y lo que nosotros podemos también obtener en su presencia, como caminar en victoria en medio de un mundo también caído. Y creo que uno de los libros más leídos, no sé si estoy equivocada, pero creo que uno de los libros más leídos es el libro de los Salmos. Y creo que quizás usted tiene consenso conmigo acerca de esto. Por ejemplo, ¿quién no ha llorado con el Salmo 34? Cuando nosotros vemos allí en el versículo 7, dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y este salmo me hace remontar a un momento de mi vida hace algunos años, cuando estaba pasando una situación realmente muy difícil, bastante compleja, que iba más allá de lo que yo podía manejar. Y recuerdo que una mañana orándole al Señor, el Señor permitió, aun cuando lo había leído muchas veces, que mis ojos y toda mi atención se concentrara en ese Salmo 34. De ahí en adelante, este salmo me acompañó en todo ese trayecto de sanidad y de liberación que tuve que tener en ese tiempo. Ojo, obviamente no lo tomé como un fetiche, ¿no? Para declararlo de manera no mecánica, no, sino que tomé cada una de esas palabras para hacerla mía. ¿Por qué? Porque era lo que Dios decía a mi vida. Fue un refrigerio esta palabra en tiempo de temores, en tiempo de muchas angustias. Y como dice allí mismo en el Salmo 34, el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y yo doy gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo por eso, porque podemos estar enfrentados a muchas situaciones que para nosotros son difíciles, pero sabes, todo Dios lo puede controlar, todo Dios lo puede hacer y lo mejor que nosotros podamos optar en nuestra vida es abandonarnos en sus brazos. Y cuando nosotros tenemos temor, ¿quién no ha leído el Salmo 27? Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos leído cuando dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y cuando empezamos a pronunciar esas palabras que son tan poderosas y que vienen de parte de Dios, es imposible que nosotros no empecemos a experimentar esa fortaleza que solamente viene de parte del Señor. Y a medida que vamos escuchando esa palabra, nuestra fe se va levantando porque sabemos que tenemos un Dios que sale por nosotros. Y como dice allí en el Salmo 27:1, en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, nosotros en Él estaremos confiados. Yo creo que eso merece un aplauso en el día de hoy. Esa palabra es para ti. El Señor está hablando a tu vida y a mi vida. Ahora, estos son salmos, los salmos que le cité, nos sirven para que seamos fortalecidos en medio de situaciones adversas, en medio de temores, en medio de soledad, de tristeza, de pruebas, de desierto, como usted lo quiera llamar o lo que usted haya experimentado. Pero no solamente los salmos son bendiciones registradas para nosotros en tiempos de temor o en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en tiempos de pruebas o de enfermedad, como ya les dije, sino también, escuche bien, los salmos nos permiten que en tiempos de equivocaciones también podamos encontrar una instrucción aquí en la palabra de Dios. En tiempos de errores, en tiempos cuando estamos atravesando la culpa, la vergüenza, quizás por nuestras malas decisiones, por el pecado y también por la terquedad. Los salmos tienen registro de todo esto para que nosotros podamos tomar la actitud correcta y poder caminar de la manera correcta también según la instrucción de Dios en medio de estas situaciones. Por eso el Salmo 32 dice así, y es el salmo en el cual me quiero fijar en esta mañana y que va a ser la plataforma, está siendo la plataforma para este mensaje. Dice así, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras guardé silencio, escuche bien lo que dice el salmista. David está hablando aquí. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado. Escuche lo que dice el 5. Pero te confesé mi pecado. Ese pero es determinante, porque va a marcar o marcó un antes y un después en la vida de David. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no le alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Y dice allí que este salmo es de David y dice que es un salmo masquil, que quiere decir que es un salmo de instrucción, como les decía al principio. Muchos de los salmos son fuentes de refrigerio para nosotros en medio del dolor, de la aflicción y de la prueba. Pero también tenemos aquí un salmo que es de instrucción. Esa instrucción que son esas normas o reglas que permiten que nosotros podamos seguir nuestra vida con el conocimiento necesario, también para evitar algunos errores. Este salmo es el registro, como se puede ver aquí, de la confesión de David. Pero David en este momento estaba impartiendo instrucción, porque él había pasado una etapa, un momento de su vida, donde el pecado se había enseñoreado de él. Y él puede describir en este salmo toda la consecuencia que el pecado no confeso había traído a su vida. Nos cuenta luego, allí en el mismo salmo lo puede ver con más detenimiento, cómo su confesión ante Dios había traído perdón a su vida. Y cómo ese perdón también empezó a traer consecuencias totalmente diferentes a su vida, a la que había traído el pecado. Cómo había experimentado, escuche bien, una restauración completa. Porque cuando nosotros vamos delante del Señor y confesamos, viene la restauración de Dios sobre nuestra vida. Pero la decisión de poder confesar delante del Señor es de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y la transgresión es propio al ser humano, porque forma parte también de esa naturaleza caída con la cual cada uno de nosotros todavía estamos batallando. Son esos impulsos que muchas veces de manera natural salen de nosotros, contrario a lo que Dios ha demandado o ha instruido en nuestras vidas. Y todos los hombres, la mayoría de nosotros, tendemos siempre a cubrir nuestros pecados o nuestras equivocaciones. Y lo vemos que se ha movido así desde la caída de nuestros primeros padres, como ellos pecaron, Adán y Eva. Y una de las principales cosas que hicieron, lo primero, cuando Dios empezó a preguntar dónde estaban, ¿qué hicieron ellos? Trataron de cubrir lo que habían hecho. Y eso pareciera que forma parte de nuestra naturaleza. El no asumir nuestros errores, equivocaciones, el pecado, sino que por el contrario tendemos siempre a ocultarlo. Porque pareciera más que nos importa nuestra reputación que nuestra libertad. Aún Job lo hizo. Vemos en Job, capítulo 31, versículo 33, sin cubrir como hombre mis transgresiones. Dice el mismo Job, escondiendo en mi seno mi iniquidad, es decir, el pecado. Entonces aquí en el Salmo 32:1 tenemos una bienaventuranza. Tenemos una bendición de un hombre que ha sido perdonado.
Porque el ser perdonado por Dios es la mayor bendición, si así lo puedo decir, que nosotros podemos tener en nuestra vida. Poder caminar en libertad, poder presentarnos delante de Dios en libertad, porque siempre el pecado, como usted lo quiera llamar, del tamaño que lo quiera poner, el color que le quiera dar, siempre el pecado va a traer un distanciamiento, una brecha entre Dios y nosotros. Siempre va a romper la comunión entre Dios y nosotros. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y solamente esto es posible. Que un espíritu no tenga engaño solamente es posible cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor y obtenemos el perdón. Solamente es posible a través del perdón. Obviamente todos cometemos equivocaciones. ¿Habrá alguien que pueda alzar su mano y decir, yo no me he equivocado nunca? Yo nunca he cometido pecado. Yo nunca he hecho quizás lo malo delante de Dios o delante de las personas. Todos hemos pecado. Todos hemos cometido equivocaciones. Pero cuando vamos a Dios con un espíritu quebrantado, con un espíritu sencillo, humilde, reconociendo, un espíritu honesto, reconociendo que realmente lo hicimos, que realmente pecamos, entonces Dios nos perdona. Porque a veces llegamos delante del Señor y le decimos, Señor, si yo he pecado delante de ti, Señor, si yo me he equivocado, yo te pido perdón. Realmente nos equivocamos. Realmente pecamos. Y cuando vamos con un espíritu honesto y quebrado delante del Señor, no estamos diciendo, Señor, si pequé, sino que decimos, Señor, realmente pequé. Realmente te fallé. Realmente, Señor, incumplí tu palabra y tus mandamientos. Y el perdón de Dios es la más grande bendición que usted y yo podemos experimentar. Veámoslo de esa manera, porque realmente es así. Yo creo que la mayoría de nosotros, o todos, nos gusta muchísimo cuando Dios responde a nuestras oraciones. Ante necesidades que tenemos y vemos cómo Dios nos cumple allí nuestras peticiones. Y vemos la bendición y Dios me sanó y Dios hizo esto, Dios restauró, Dios hizo tal cosa. Pero ¿sabe? Muchas veces obviamos el dar gracias a Dios por su perdón. No lo merecíamos. No merecíamos ser aceptados delante de Él, pero a través de su perdón, usted y yo podemos ir libremente de la presencia delante de la presencia del Padre. Por eso, todos aquellos beneficios entonces son posibles. Es una bendición el saberse agradado por Dios y tener también su favor. Y dice en el versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. Fíjense cómo hubo un cambio de condición en esa vida. Dice que se volvió mi verdor, mi prosperidad en sequedales de verano. Y luego dice Selah. Cuando ocultamos el pecado, nos vamos marchitando. Y empiezan a ocurrir tantas cosas en nuestro corazón. Nuestra vida espiritual no es la misma y muchas veces va en declive y aún nuestro cuerpo lo somatiza. Cuando tenemos pecados que no han sido confesados delante del Señor. Por eso dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo dice la palabra de Dios. Si lo ocultamos, si lo tapamos, si quizás que evadimos la situación, o quizás queremos ponerle otro nombre, levantamos muchas veces autoengaño en nuestras vidas para evadir lo que debemos confesar, dice que no prosperaremos. Mas el que confiesa y se aparta, porque no solamente es confesar, es apartarse y eso se llama arrepentimiento. Dice, alcanzará misericordia. ¿Qué produce la falta de confesión? ¿Por qué tantas personas batallan con tantos conflictos existenciales? Con tantos conflictos emocionales. Porque quizás tienen algunas condiciones que no han sido
sacadas. Y sabes lo que no sacamos, Satanás lo va a usar una y otra vez en nuestra contra. Una y otra vez. Es como un acceso que él tiene a nuestras vidas. Y la falta de confesión produce vergüenza. La falta de confesión produce condenación. Por eso una de las cosas que el enemigo empieza a trabajar es la mente, para hacerle creer a las personas que no vayan delante de la presencia de Dios, porque son muy inmundos, porque son muy pecadores, porque lo que hizo Dios no lo va a poder perdonar. Entonces la gente se retrae de ir a la presencia de Dios y el enemigo sigue trabajando allí sus mentes. Y la culpa sigue creciendo, la condenación, la vergüenza. Y otros optan por la negación y otros también por el autocastigo. La culpa, ¿qué es lo que produce en el corazón del hombre? Sentimientos de que no es merecedor, de que no merece el perdón de Dios, de que no merece presentarse delante de la presencia de Dios. Y en algunos otros, esa necesidad constante de pedir una y otra vez perdón por el mismo pecado. Yo sé que quizás usted ha visto personas en estas condiciones, donde una y otra vez vienen a pedirle perdón al Señor por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque se creen que no han sido perdonados o que no son merecedores del perdón de Dios. Por eso la Biblia no habla acerca de perdonarse a sí mismo. Porque cuando la gente tiene la necesidad de perdonarse a sí mismo, escuche bien, y quizás esto difiera un poco con lo que usted ha creído. Porque muchas veces otros le dicen a las personas, tienes que perdonarte a ti mismo, tienes que perdonarte a ti mismo. La Biblia no habla acerca de perdonarse a sí mismo, sino de pedir perdón a Dios, pedir perdón a otras personas. Pero ¿por qué la gente tiene ese sentimiento de perdonarse o esa necesidad de perdonarse a sí mismo? ¿Sabes por qué? Porque no ha recibido el perdón de Dios. Y cuando no aceptamos el perdón de Dios, no estamos creyéndonos merecedores. Y vamos a empezar a luchar con la culpa, con la condenación y la vergüenza. Pero cuando hay un corazón que a pesar de que ha fallado a Dios, llega con un corazón sencillo, quebrado delante de Dios. No diciendo, Señor, quizás lo hice, sino, Señor, lo hice. Pequé, me equivoqué. Y acepte ese perdón de Dios. ¿Sabes? La culpa, la condenación y la vergüenza tienen que irse porque el amor cubre multitud de pecados y de faltas. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las personas que luchan con la culpa tienen esa necesidad de estar pidiendo perdón a cada momento. La falta o la culpa produce también enfermedades en las personas. El cuerpo empieza a somatizar. Recuerde usted que no tenemos un cuerpo glorificado. Y cuando este cuerpo tiene una carga adicional, porque la Biblia nos habla que cada día trae su propio afán, su propia carga. Pero cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a una carga adicional, eso empieza a somatizarse en nuestro cuerpo. Por eso hay tantas personas enfermas. ¿Por qué? Porque tienen situaciones, condiciones que no han confesado delante del Señor. Y vemos también en las congregaciones, por otra parte, cuando la gente no se siente perdonada o aceptada por el Señor. ¿Sabes lo que hace? Busca siempre hacer y hacer y hacer para quizás tener el beneficio de Dios, ya lo tienes. Quizás para tener el perdón de Dios, ya lo tienes. Quizás para ser aceptado por Dios, ya eres aceptado por Dios. Esa resistencia, muchas veces, en hacernos oídos sordos a la voz del Espíritu Santo, trae mucha carga a nuestras vidas. Y en el caso de David, cuando él pecó, su conciencia le molestaba, pero él le resistía una y otra vez. Y dice el versículo 3, mientras callé. Y ese mientras implica un tiempo en el cual David cayó. No confesó delante del Señor lo que había hecho. No abrió su boca para reconocer que había pecado. Y sabes, en ese tiempo, mientras nosotros callamos, pueden ocurrir muchas cosas en nuestro corazón, en nuestro estado. No solamente que nos vamos marchitando espiritualmente. Nuestra vida espiritual quizás va en declive, sino que nuestro corazón empieza a endurecerse.
Cuando inmediatamente nosotros no optamos, cuando fallamos o pecado para ir al Señor, ¿sabes lo que se levanta? La autojustificación. Esos mecanismos de defensa que de alguna manera nos llevan a justificar lo que nosotros hicimos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Autoengaño. Y mientras callamos, el corazón se endurece. Y como les dije, el cuerpo también empieza a sufrir enfermedades. Y una de las enfermedades es aquella relacionada con los huesos. El enemigo toma ventaja. Por eso dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice en segunda a los Corintios 7:10, escuche, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando usted y yo nos equivocamos y pecamos y viene el Espíritu Santo y habla nuestra vida, entonces nos sentimos entristecidos porque fallamos a Dios, pero esa tristeza nos lleva a arrepentirnos. Porque sabemos y experimentamos lo que se siente cuando fallamos a un Dios que nos ha amado tanto de manera incondicional. Y sabes, cuando alguien es valioso para nosotros, siempre buscamos la manera de honrarlo. De honrarlo. Y dice que el arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios, el Espíritu Santo que redarguye, produce arrepentimiento, cambio de dirección en lo que veníamos haciendo para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza produce condenación, produce vergüenza. Cuando viene el enemigo a lacerarte aquí en la mente, no eres merecedor, no eres merecedora. Mira que cuánto dice que amas a Dios, que le estás sirviendo, que esto y lo otro. Mira lo que Dios ha hecho por ti y cómo le fallaste. Y empieza el enemigo a trabajar la mente. Cuando David cayó, ese silencio no solamente le afectaba físicamente, sino que le afectó también emocionalmente. Era una tortura. Por eso muchas personas andan como en cárceles, como en torturas por un pecado que no ha sido confesado. Y dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y en ocasiones, mis hermanos, escuche bien, cuando somos sordos a la voz del Espíritu Santo, cuando levantamos autoengaños, argumentos, razonamientos para justificar nuestro comportamiento, muchas veces Dios nos tiene que llevar a un quebrantamiento. Dios nos tiene que llevar a un proceso, porque de otra manera, si no es así, nosotros no entendiéramos que lo hemos hecho de la manera incorrecta. No nos volveríamos en arrepentimiento delante de Dios. No reconoceríamos que hemos hecho mal delante del Señor. Y Dios no lo hace con el propósito solamente que nosotros suframos, porque Él es un verdugo, no. ¿Sabes por qué Dios produce o permite, quebrantamiento en nuestras vidas cuando hay dureza en nuestro corazón? Porque Dios sabe lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dios sabe lo que Satanás puede hacer en una vida. Por eso Él nos lleva cuando somos duros de cerviz. Dios nos lleva a un estado de quebrantamiento para que podamos arrepentirnos y retornar a la verdad que es la que nos hace libre. La sequedad en el espíritu y en el alma es lo contrario a la llenura del Espíritu Santo. Y si pecamos, mis hermanos, y es un mensaje que algunos no quieren escuchar, porque ¿sabes lo que queremos escuchar la mayoría de nosotros? Dios te va a bendecir. Gloria a Dios, ya somos bendecidos. ¿Acaso esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado no es una bendición? Pero cuando nos dicen, porque Dios este año, el año del 2020, Dios te va a dar esto y lo otro y tal cosa. Amén. Porque Dios va a abrir una puerta grande. Amén. Y decimos amén. ¿Cómo nos gusta todo esto? Y realmente esto es muy bueno en nuestras vidas. Pero este tipo de mensaje a veces no nos agrada muchísimo. Pero son los tipos de mensajes que necesitamos de vez en cuando. Que nos hagan volver y retornar a la verdad.
Porque muchas veces nos salimos del círculo de la obediencia de Dios tan progresivamente que no nos damos cuenta. A veces incurrimos en situaciones, en pecado, y creemos que solamente el pecado tiene que ver con los pecados morales. En el caso de los hombres de falda, en el caso de las mujeres de pantalón, no. O de pornografía, o de inmoralidad. Hay pecados como el orgullo. Hay pecados como la soberbia, como la terquedad. Hay pecados que no se ven en apariencia, pero están allí en el corazón, estorbando nuestra vida espiritual. Es necesario retornar a la verdad, porque la verdad es que nos hace libre. Y retornar a la verdad es arrepentimiento. Es un cambio de dirección para empezar a vivir de manera diferente. El pecado siempre va a traer consecuencias en nuestra vida. Siempre, mis hermanos. Y no es Dios que nos está castigando, son las consecuencias de nuestros actos. Es la consecuencia de nuestros errores y de nuestro pecado. Y quizás temporalmente evitemos las consecuencias. Escuche bien, pero siempre nos van a alcanzar. Y a veces pecamos y hacemos cosas inadecuadas. Incurrimos allí en pecado, pero ¿cómo no nos cae el rayo? Como las cosas aparentemente siguen igual, no ha faltado la provisión, no ha faltado los recursos, Dios me ha cuidado. Como no nos cae el rayo que nos extermina, seguimos en la misma condición una y otra vez. ¿Sabes lo que hace eso? Endurece nuestro corazón, cauteriza nuestra conciencia. Y cuando la conciencia está cauterizada, nos insensibilizamos aún para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y estamos haciendo lo incorrecto y caminando en el pecado. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y dice en 1 Corintios 11, 31, 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, ¿de qué nos podemos examinar? Dios nos ha dado recursos para examinarnos, mis hermanos. No estamos desprovistos. Nos ha dejado como supremacía el Espíritu Santo de Dios que habla. Él es una persona legítima aquí en la tierra. Y Él habla. Que no querramos escuchar o evadir lo que Él está diciendo es otra cosa. Tenemos el recurso de la palabra. Muchas veces queremos una palabra profética. Obviamente Dios ha levantado profetas en estos tiempos también que edifican la iglesia, dan dirección, gloria a Dios. Y en iglesias los tenemos. Pero muchas veces queremos, dame una palabra, necesito una palabra. Empieza a leer. Y verás cómo Dios te da palabra todos los días. A cada instante, quizás que abra esa palabra. Nos ha dado la instrucción a través de su palabra. Dios nos habla y nos corrige a través de las personas. A través de hombres y mujeres que son testimonio de vida. Aún a través de las piedras el Señor nos habla, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra de parte de una piedra? Una persona que no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con la palabra, pero Dios nos habla a través de ellos. Dios nos habla de muchas maneras. Por eso dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y este versículo es realmente importante. Yo quiero que usted lo coloque allí en su espejo o lo subraye en su Biblia, si subraya la Biblia. Que lo resalte, porque dice, es mejor, dice la palabra allí, que nos juzguemos a nosotros mismos a que lo haga el Señor. ¿Por qué? Porque si no nos revisamos, nos autoevaluamos, entonces la disciplina del Señor con quebrantamiento vendrá sobre nosotros. Dios nos arropa con su amor. Pero muchas veces cuando el corazón se endurece, Él tiene que tomar su cuchillo de pedernal para circuncidar nuestro corazón. Para que nuestro corazón sea sensible a su dirección. Amén. Y fíjense, en el caso de David, David había incurrido en pecado. Por eso él escribe este salmo, después de la restauración. Él había hecho algo muy malo, por decirlo de alguna manera. Usted lo puede leer luego. Había cometido adulterio con la mujer de uno de sus hombres más fieles. Fue muy infiel. No solamente hablando de infidelidad conyugal, sino a una amistad. Y usted sabe todo lo que pasó, cómo se desarrollan los hechos. La mujer queda embarazada. Él manda a matar a este hombre.
Y empieza allí una tragedia familiar. Este pecado dio origen a tragedias familiares. No abras puerta de maldición en tu hogar por un pecado. Porque muchas veces un pecado de un hombre, una cabeza del hogar, así como en el caso de David, abre una puerta de maldición a su familia. Y son los hijos que empiezan a sufrir las consecuencias de esto. Pero sabes, David estaba muy tranquilo en su palacio, con su nueva adquisición, Betsabé, qué hermosa la mujer. Y él no se sentía redarguido por esto. Pero sabes, Dios mandó a un profeta llamado Natán. Yo soy un Natán hoy, en esta mañana, que Dios ha mandado con esta palabra, que a través de una parábola le hizo saber a David el error, el pecado que había cometido, que él no había visto hasta ese momento. Y cuando vino la palabra de Natán a él y él fue confrontado, déjese de niñerías. Cuando alguien a usted lo confronta a través de la palabra, agradezca, porque son las personas que Dios manda para que nos corrija, para evitarnos cosas a futuro que pueden hacer mucho daño en nuestra vida. Pero a veces queremos matar a los Natanes, porque no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Y Natán se arriesgó quizás a perder su vida delante del rey, pero él fue con una palabra firme, le hizo ver al rey el error que había cometido, el pecado que había cometido. Y es cuando el arrepentimiento entonces haya cabida en el corazón de David, porque se cayó el argumento, se cayó la mentira, se cayó el autoengaño y pudo entrar entonces el arrepentimiento a través de la confesión. Y dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí, dice David, mi maldad, no encubrí mi maldad. Y dije, fíjense que está llamando las cosas como son. Él no dice, cubrí mi equivocación, confesé lo que hice, no, te declaré y no encubrí mi maldad. Está llamando las cosas como son, debemos llamar las cosas como son. Y dice, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y confesar es manifestar algo que se había mantenido oculto. ¿Qué tienes oculto en el corazón? No importa cuántos años ha pasado. Solamente, sabes, el arrepentimiento, la confesión, es la que trae libertad a nuestras vidas. El tiempo no trae libertad ni perdón de pecados, sino es venir con un corazón quebrado delante del Señor a confesar lo que se había mantenido oculto, algo que no se puede negar. Eso es confesar. Y a través de la confesión estamos manifestando nuestra disposición de abandonar el pecado. Te hago una pregunta entonces. ¿Estás dispuesto a confesar? Porque confesar no es solamente para que te sientas tranquilo un momento y digamos, ya lo hice y ya lo confesé. Confesar implica otras cosas. Implica estar dispuesto a abandonar aquello que me gusta, pero que no obedece al propósito de Dios. Abandonar aquello que me incita, que me llama, que me hace sentir bien. Pero sabes, es un camino de muerte. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, agradables, beneficiosos para nuestra vida. Pero son caminos de perdición y son caminos de muerte. Por eso el pecado no confeso hace una separación entre Dios y nosotros. Debemos confesarlo sin demora. Y yo sé que allí donde estás escuchando este mensaje, estás siendo redarguido por el Espíritu. Porque quizás aquello que tú crees que es insignificante es como una zorra pequeña, que no se ven en apariencia, pero que se van comiendo la raíz de la vid hasta que la marchitan, hasta que la secan. Esas pequeñas que vemos como condiciones que pareciera que no le hacen daño a nadie, pero están allí arraigadas en el corazón, que están marchitando nuestra vida espiritual y alejándonos del propósito de Dios. Debemos llegar con una actitud de arrepentimiento sin demora delante del Señor, con humildad. Señor, realmente lo hice. Realmente he sido una mujer soberbia, un hombre soberbio, altivo. Señor, en verdad he descuidado a mi familia. En verdad he herido con mis palabras, Señor. En verdad, Señor, he hecho lo incorrecto, el pecado delante de ti. La maldad se ha apoderado de mi corazón.
Y dice Primera de Juan 1:9. Qué hermoso este versículo, pero a veces olvidado por muchos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cualquiera que sea. Y dice el versículo 7 allí en el Salmo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué hermoso es experimentar el perdón de Dios, para entonces poder llegar en libertad delante de Él. Y dice, Selah. Y cada vez que vemos en los salmos esa palabra Selah, significa detenerse. Detente, detengámonos. Vamos a hacer una pausa, como hacían aquellos cantores y aquellos músicos de la orquesta, donde hacía un silencio y empezaban a meditar en todo lo que se había cantado, porque lo que cantamos tiene una letra, y esa letra, ¿sabe?, tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con Dios también. Cada canción para Dios. Y dice que los músicos en ese Selah, ellos se detenían, hacían una pausa, y los cantores para meditar en la palabra, para escuchar. Usted y yo debemos hacer un Selah para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere orientar, qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, aquellas condiciones que hay en nuestro corazón que ni siquiera nosotros mismos vemos, que quizás otros ven pero no se atreven a decirnos, como Natán. Como Natán sí lo hizo. Se nos invita a reflexionar sobre lo que hemos leído, sobre lo que hemos escuchado de parte de Dios, lo que se nos ha sido dado en un momento de silencio para que uno pudiera pensar acerca de lo que se había dicho o cantado. Yo creo que es un momento también de reflexión, muy aparte de lo que estamos viviendo y experimentando. Y la pregunta es, ¿será que usted y yo hemos perdido nuestra relación de compañerismo y comunión con Dios, con el Espíritu Santo? ¿Hemos dejado de escuchar su voz? Quizás alguna área en nuestra vida esté endurecida y por eso nuestra conciencia se ha cauterizado, porque muchas veces le atribuimos eso a la madurez y decimos, no siento nada porque yo estoy maduro, estoy crecido, lo que me afectaba antes ya no ahora. ¿Será que eso que tú llamas madurez es dureza de corazón? Debemos reflexionar en esto. Y dice el 8, te haré entender y te enseñaré el camino, gloria a Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando el Señor fija sus ojos sobre nosotros, esto es grandioso. Y qué bueno es, qué bendición para nosotros, es que nos podamos dejar guiar por el Señor. Él está interesado, pero nosotros debemos estar interesados también que Él nos guíe. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe hacia dónde nos tiene que llevar. Y con una actitud de arrepentimiento y de dependencia de Él, nosotros tendremos garantizado su compañía, su presencia y su cuidado. Y dice el 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti. El no escuchar y dejarnos orientar por la voz del Espíritu Santo nos desorienta. Dice que no seamos como el mulo, el caballo, que no tienen discernimiento. Permitamos que Dios nos instruya. Permitamos que Dios nos enseñe. Digámosle al Espíritu Santo, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que me orientes porque tú hablas. Yo estoy dispuesto a escucharte. Y aun cuando sea una orientación que no me agrade mucho, yo sé que será lo mejor siempre para mi vida. Gloria al nombre del Señor. Y el Salmo finaliza en una nota de triunfo, allí en el 10 y el 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor los rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos. Justos, cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cómo te debes librar? ¿Cómo te puedes librar de la culpa y del pecado? Confesando. No sigas ocultando. Sabes, hay cosas que empiezan en nuestra vida. Yo creo que siempre debemos evaluarnos. Obviamente hay cosas que pertenecen al trato y al proceso de Dios, que Él permite en nuestra vida para que crezcamos en fe. Pero hay cosas que estamos viviendo que no obedecen a lo que Dios está haciendo, sino a las consecuencias de nuestro pecado. Yo creo en un Dios que prospera. Yo creo en un Dios que aún nos hace reverdecer en lugares de desierto.
lugares hostiles. Ese es el Dios que permite que su favor esté sobre nuestras vidas. Pero evaluemos, ¿por qué tienes esa condición perenne y no sales de ella? Porque si estás haciendo algunas cosas que son loablemente buenas, estás siempre metido en una condición que te tiene perturbado o perturbada. Evaluemos. Pidamos al Espíritu Santo que vaya a la profundidad. Porque dice la Biblia en Santiago 5, 15, 16. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hay enfermedades aún que pueden venir por un pecado. Hay miseria, escasez, ruina que pueden venir por un pecado no confeso o por la incursión en un pecado permanente. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración del pecado en oración da salud. Así que yo te invito a que usted y yo oremos, porque esa oración da paz interior y sobre todo restaura nuestra comunión con Dios. Quizás tú puedas decir, yo tengo muchos años en el Señor. David era un hombre que caminaba con Dios, que había disfrutado de su respaldo. Léalo, 1, 2 de Samuel en el libro de los Reyes y Crónicas. Pero incurrió en un pecado y se le endureció su corazón. No calles, no callemos, confesemos delante del Señor. Y digámosle, Señor, expresémosle al Señor quizás el dolor que no queremos enfrentar por lo que eso produce en nosotros. Pero Dios nunca nos va a rechazar, porque Él espera un corazón contrito y humillado delante de Él, para Él extender su favor, su perdón y su gracia. No calles. Él anhela bendecirte, pero ese pecado no lo permite en tu vida. No más autoengaño, no más argumentos y razonamientos que nos separan de Dios. Señor, hoy confesamos delante de ti que hemos pecado. Tú conoces nuestro corazón, pero hoy queremos confesar delante de ti todo lo que hemos incurrido. Quizás algunas cosas que otros han visto, otros que nadie se ha enterado, pero que están allí. Perdónanos, Señor, porque no queremos que nada ni nadie nos separe de tu presencia, de la relación que es lo más grande que podemos tener en este mundo, nuestra relación contigo. Queremos ser libres de toda ansiedad, de toda culpa, de toda vergüenza. Por eso confesamos hoy nuestro pecado, Señor, y aceptamos tu perdón y tu gracia. Gracias, Señor. No escuches la voz del enemigo que te dice que no te lo mereces, porque lo que hiciste fue terrible. Pide al Señor perdón. Apártate del pecado. Y si te tienes que apartar de algunas personas porque eres débil, hazlo también, para que sea fortalecido en Él, porque Él anhela restaurarte. Gracias, Señor. Y si no has recibido todavía a Jesús como tu Salvador, llega delante de Él y dile, Señor, perdóname. Aquí estoy. Perdona mi pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y recibe el perdón que Él te da. Él te lo otorga ya. Él te lo otorga ya, ese perdón y esa gracia. Gracias a nuestro Dios y gracias por su palabra. Caminemos en ella. No nos quedemos con nada guardado. Él era, David, conforme al corazón de Dios, porque no se quedaba con nada guardado luego en su corazón. Usted y yo podemos ser hombres y mujeres según el corazón de Dios. Te bendigo y que esta palabra permita a Dios y su Espíritu Santo que pueda producir en ti ese fruto abundante. Y recuerda, si quieres sembrar en esta buena tierra, en este ministerio, en esta iglesia, puedes hacerlo, porque mayor privilegio, satisfacción hay en dar que recibir. Y tu ofrenda puede llegar donde tú no puedes llegar. Así que te invito a que lo hagas, aparte que es un mandamiento de Dios, dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de Él,
Qué bueno es cuando llegamos con un corazón generoso de lo que hemos recibido, poderlo darlo al Señor. Te amo, te bendigo en el nombre del Señor y nos vemos el jueves 2 de la tarde. Primeramente el Señor.